Hoy en Draw My Life, la Biblia. Seguro que has oído hablar de este libro 1000 veces. Al fin y al cabo es el libro más vendido del mundo. ¿No lo sabías? Sí, desde que se tiene constancia se han vendido más de 5.000 millones de copias. Le siguen Don Quijote de la Mancha y la saga de Harry Potter. Ha sido traducida al completo a 438 idiomas y luego se han realizado traducciones parciales en otras 2.454 lenguas. Y no es casualidad. ¿Sabías que la Biblia fue técnicamente el primer libro impreso de la historia? Así es, el bueno de Gutenberg, inventor de la imprenta, en 1449 imprimió primero el Misal de Constanza y tras el éxito se vino arriba y comenzó a imprimir la Biblia. Esta primera copia impresa se denomina la Biblia de Gutenberg o la Biblia de 42 líneas, porque en cada página hay 42 líneas. Los primeros ejemplares estuvieron disponibles para 1455. Para llevar a cabo esta labor, el genio alemán utilizó la edición de la Biblia conocida como la Vulgata, pero no adelantemos acontecimientos. ¿Nunca te has preguntado cómo pudo llegar a las manos de Gutenberg una copia exacta y fiel a los primeros escritos? ¿No? ¿Nunca habías pensado en ello? Ten en cuenta que habían pasado más de 2000 años desde los primeros textos y no existía el maravilloso copia y pega. Bueno, existía, pero era más rudimentario. En fin, quédate aquí que la historia de la Biblia es muy interesante. Además, si te suscribes al canal gracias a este vídeo, seguro que recibes algo de ayuda divina. ¡Vamos allá! Empecemos con algo de información para los despistados. La Biblia es un conjunto de libros sagrados tanto para el judaísmo como para el cristianismo. ¿Y por qué son sagrados? Porque se consideran libros escritos por el hombre mediante inspiración divina. Por ello también son conocidos como la palabra de Dios. ¿Cuándo comenzó a escribirse la Biblia? Hace casi 3500 años. Para que te hagas una idea, Moisés escribió los primeros libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, y Moisés vivió entre 1500 y 1300 a.C., aunque también relata acontecimientos anteriores a su tiempo. Los escribió en tablillas al estilo egipcio, pero habitualmente se transmitían de generación en generación de forma oral. Posteriormente, algunos otros libros empezaron a tomar forma, como el libro de los jueces con el canto de Débora. Desde este momento y conforme fueron pasando los años, Dios continuó manteniendo el contacto con los hombres quienes escribieron nuevos libros, hasta que sobre el año 450 a.C. interrumpió la comunicación. Mientras, la expansión griega de la mano de Alejandro Magno enriquecía de cultura gran parte del mundo. Por ello, estos relatos sagrados fueron escritos también en griego. De hecho, ¿sabías que la palabra Biblia procede de la expresión griega ta Biblia ta Agia? Esto significa los libros sagrados, y es que Biblia en griego es el plural de libros, papiros en la antigüedad. O sea, que con la evolución del lenguaje, Biblia pasó a ser femenino y singular, y no necesitó del adjetivo sagrado porque este significado ya venía incluido en la propia palabra. ¿Me seguís? En fin, ya en el año 100 después de Cristo, los escritos se dieron por concluidos, es decir, la escritura de la Biblia duró alrededor de 1000 años. Fue en ese tiempo de parón, en el siglo III a.C., cuando se empezaron a recopilar los libros escritos hasta ese momento. El rey Ptolomeo II mandó a 72 sabios judíos compartir su sabiduría para unificar la historia de Israel. Ellos tradujeron del arameo y del hebreo al griego, dando lugar a la Biblia de los 70. Los cristianos se acogen a esta versión mientras que los judíos la rechazan. Ellos denominan a estas escrituras antiguas Tanaj. Están conformadas por 39 libros, mientras que el Antiguo Testamento cristiano católico lo forman 46 libros. Los cristianos protestantes tienen el mismo número de obras que los judíos. La diferencia es que tanto judíos como protestantes rechazan los libros de Tobías, Judith, el primero y el segundo de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, por estar escritos en griego. Ambos libros también se distinguen en la estructura y los títulos. La Tanaj está dividida en 3 partes. Los 5 libros de Moisés, denominado como la Torá, que son las tablas de la ley de los judíos dictada por Dios. Los libros escritos por los profetas hebreos, de inspiración profética, y los escritos inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. De las diversas Biblias, la más vendida es la cristiana, más concretamente la inglesa, conocida como la del rey Jacobo, publicada por primera vez en 1611. Toma nota que aquí viene pregunta de examen de religión. La Biblia cristiana se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento con la historia de la creación y el Nuevo Testamento con la historia de la salvación. Berit, que es testamento en hebreo, significa alianza o pacto. El Antiguo Testamento cristiano católico posee 46 libros y el protestante 39, mientras que el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros. En el Antiguo Testamento podrás encontrar la historia sagrada de Israel anterior a Cristo. Para que nos entendamos, es la primera parte de la Biblia. Se estructura de la siguiente forma. Primero el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Estos son Génesis con la historia de la creación,
Éxodo sobre la huida de los judíos de Egipto, Levítico, un manual religioso para los levitas, Números, el libro de las peregrinaciones en el desierto, y Deuteronomio, que narra los últimos años de vida de Moisés desde que entregó las tablas de la ley. Después tenemos los libros históricos. Estos relatan la historia del pueblo judío desde la muerte de Moisés hasta la rebelión de los macabeos contra los helenos. Aquí encontramos 17 libros. Gran parte de ellos llevan los nombres de los protagonistas, como Josué, Ruth, Samuel, Tobías, Esther o Judith, hombres y mujeres que protagonizaron apasionantes historias. A continuación les siguen los libros sapienciales. Estos se caracterizan por su bella literatura. Son textos poéticos y didácticos que educan en la fe y que reflejan la relación de los pueblos con Dios. Dentro de esta división se encuentran los salmos. ¿Te suenan? También están el libro de Job, Proverbios, el Cantar de los Cantares, entre otros. Posteriormente encontramos los libros proféticos, donde, valga la redundancia, se profetiza la llegada del Mesías. Estos se dividen en profetas mayores y profetas menores según la longitud del texto. Probablemente te suenen nombres como Isaías, Jeremías, Jonás, Zacarías, Miqueas, Habacuc, Ageo... Estos ya no te suenan tanto, ¿no? O sea, resumamos. El Antiguo Testamento tiene 4 partes, con más subdivisiones. Estas son Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos. Y ahora el Nuevo Testamento con sus 27 libros divididos en 4 partes. En estos libros se narra la vida de Jesucristo y la historia de los primeros cristianos. Fue escrito en lengua griega. En la primera parte del Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios que relatan la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección con todas sus enseñanzas. La palabra evangelio significa buena nueva, es decir, estas narraciones son buena noticia para los cristianos porque anuncian la llegada del reino de Dios y llenan de esperanza. Los 4 evangelios son: el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, el más antiguo, Evangelio según San Lucas y Evangelio según San Juan. La literatura de este último es la más diferente. Todos fueron escritos al menos 70 años después de la muerte de Jesús. A continuación está el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narran la historia de la creación de la Iglesia primitiva. Fue escrito por San Lucas. En tercer lugar tenemos las 19 epístolas. Son cartas escritas por los primeros apóstoles. Se dirigían a las diversas comunidades que habían ido creando. En ellas expresaban su conocimiento sobre Dios y Jesús de Nazaret. El que más epístolas escribió fue San Pablo. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Apocalipsis escrito por San Juan, uno de los libros más polémicos de la Biblia debido a que se considera un texto profético del fin del mundo. Hasta el siglo XVI la Biblia más popular en Occidente era la traducción latina de San Jerónimo. Esta es conocida como la Vulgata. Eso es, la misma que Gutenberg imprimió. A lo largo de la Edad Media surgían numerosos textos que afirmaban ser sagrados pero que la Iglesia no los consideraba canónicos debido a sus fuentes. Estas obras son denominadas apócrifas. O sea, que desde tiempos inmemoriales son muchísimas las personas que han trabajado para transcribir, copiar y encontrar la verdad en estos textos sagrados, para que lleguen de la mejor forma posible a sus creyentes. E independientemente de las creencias de cada uno, la Biblia es una de las grandes obras de la literatura. Nada mal este resumen, ¿eh? Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete si no lo has hecho al principio. Déjanos en los comentarios qué historia de la Biblia te gustaría que te contáramos o ¿quieres un resumen de la Biblia en 10 minutos? ¡Hasta el próximo vídeo!